En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor le dijo al cieguito al cual había curado: mira, has recobrado la salud, no peques más, para que no te suceda algo peor. Juan 5:14. ¿Qué puede ser peor para el cieguito? De ser ciego, no veía durante tantos años. Que no peque porque le puede suceder algo peor. Porque realmente no hay nada peor que el pecado y las consecuencias que tiene. Después de meditar el principio y fundamento, de ver claro que hemos sido creados para Dios, el fin de las criaturas, la indiferencia, bien, nos invita San Ignacio ahora, en el número 45 del librito de los ejercicios, nos invita a meditar sobre los pecados. Es una meditación que él va a llamar de 3 pecados. Ya vamos a ver por qué. Son 3 pecados que nos hace contemplar, meditar para sacar provecho. Vivimos en un mundo, en una sociedad, donde el pecado en cuanto tal no existe. En los medios de comunicación, si uno lee un diario, 2, 3, ¿dónde se utiliza la palabra pecado? ¿Dónde está? Y si se utiliza la palabra pecado no es como nosotros la entendemos. Así como se ha borrado a Dios de la sociedad, también se ha borrado el pecado. Pío XII, ya en el año 50 del siglo pasado, decía: el pecado de este siglo es haber perdido el sentido del pecado. Y San Juan Pablo II, en el año 94, luego de repetir esa frase de Pío XII, va a agregar lo siguiente: restablecer el sentido justo del pecado es la primera manera de afrontar la grave crisis espiritual que afecta al hombre de nuestro tiempo. Muy fuertes palabras también. Hay una grave crisis espiritual. ¿Cómo hacemos para poder superar eso? Entonces tenemos que darle sentido justo al pecado. Entender lo que es el pecado, aunque es un misterio, siempre se puede profundizar un poco más. Es un misterio porque el pecado toca a Dios y Dios es un misterio. Vivimos en un mundo, donde no podemos pensar que nos va a ayudar la sociedad a entender lo que es el pecado. Vivimos en una dictadura del relativismo. El relativismo nos lleva al pecado porque termino siendo Dios. Yo decido qué está bien y qué está mal. Es un relativismo impuesto, nos obliga, nos quiere obligar la sociedad. Y de todas las revoluciones que han habido, quizás estamos viviendo la peor, que de algún modo une todas las otras, con la ideología de género. Como diría el cardenal Sará, que está realizada sobre las bases pseudocientíficas y laicistas propiamente diabólicas. Es decir que desde la escuela los niños, o a nivel mundial a través de la presión por el dinero y demás, se está imponiendo esta ideología diabólica, que se enseña en definitiva que yo soy Dios, yo decido si puedo ser varón, mujer, un frasco de mermelada, como decía algún meme por ahí, cualquier cosa, con todas las terribles consecuencias que esto trae. No perdamos el sentido del escándalo. Lo que propone la ideología de género es pecado. No solamente por la homosexualidad, que vivir según la homosexualidad, no la inclinación, sino vivir según la inclinación, es pecado. Sino también todo lo demás que conlleva el aborto, el no reconocernos criaturas de Dios, de todo, de todo. Y así vivimos, y eso se quiere imponer, y si no haces nada por tu hijo o tu hija que están en la escuela, van a terminar creyendo eso, porque se está imponiendo. Y eso es pecado. Es decir, se ha institucionalizado algo diabólico y no terminamos de despertar, de refregarnos los ojos para darnos cuenta al frente de qué estamos. En una sociedad así vivimos. Entonces, claro, tener algún sentido del pecado es bastante más difícil. Y más cuando incluso nosotros, los ministros de la iglesia, sacerdotes, obispos, etc., a veces fallamos al decir la verdad sobre qué es pecado y qué no. Miren cómo lo decía muy claramente San Juan Pablo II, allá en el año 94, siempre citando la encíclica Reconciliatio y Penitencia. Siempre van a tener debajo de los videos el PDF para bajar con esto que estoy leyendo, por eso a veces no abundo en citas. Decía el Papa: la confusión creada en la conciencia de numerosos fieles por la divergencia de opiniones y enseñanzas en la teología, en la predicación, en la catequesis, en la dirección espiritual,
sobre cuestiones graves y delicadas de la moral cristiana, termina por hacer disminuir hasta casi borrarlo el verdadero sentido del pecado. Muy fuertes palabras que no necesitan comentario. San Ignacio nos va a invitar, por supuesto, siempre a comenzar con la oración preparatoria, que aquí, como es la primera vez que él propone los puntos de la meditación, recordemos que al principio fundamento le aplicábamos estos puntos, entonces va a explicar cada uno de los puntos y la oración preparatoria la va a traer. Nos ponemos en presencia de Dios y entonces leemos lo que está en el número 46. La oración preparatoria es pedir, dice el santo, gracia a Dios nuestro Señor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. Estas u otras palabras para comenzar la oración, para que tenga mayor fruto, mayor provecho. Luego nos trae el santo la composición del lugar. El primer preámbulo, estamos en el número 47, es composición viendo el lugar. Aquí es de notar que en la contemplación o meditación visible, así como contemplar a Cristo nuestro Señor, el cual es visible, la composición será ver con la vista de la imaginación el lugar corpóreo donde se halla la cosa que quiero contemplar. Digo el lugar corpóreo, así como un templo o un monte donde se halla Jesucristo o Nuestra Señora, según lo que quiero contemplar. Ya vamos a contemplar misterios de la vida de Cristo que son visibles, más fáciles de imaginar. En la invisible, como es aquí de los pecados, la composición será ver con la vista imaginativa y considerar mi ánima ser encarcelada, mi alma, ser encarcelada en este cuerpo corruptible y todo el compuesto en este valle como desterrado entre brutos animales. Digo todo el compuesto de ánima y cuerpo. Tratar de imaginarnos esto o cualquier otra cosa que nos ayude a contemplar lo que es el pecado. Si tuviésemos fe, decía el santo cura de Ars, y viésemos un alma en pecado mortal, moriríamos de terror. Entonces cualquier cosa que nos imaginemos nunca se nos va a ir la mano. Sabiduría 9:15. Un cuerpo corruptible agobia el alma y esta tienda de tierra abruma el espíritu lleno de preocupaciones. Tienda de tierra abruma el espíritu. En el Salmo 22, profetizando la pasión del Señor, miren cómo habla en boca del Señor, puesto esto 700 años antes. Novillos sin cuentos me rodean, me acosan los toros de Basán, me amenazan abriendo sus fauces como el león que desgarra y ruge. Perros sin cuentos me rodean, una banda de malvados me acorrala, mis manos y mis pies vacilan. Todas figuras de animales, porque el hombre, cuando se deja llevar por las pasiones, se animaliza. Y a veces, como tenemos capacidad superior a los animales, podemos hacer cosas peores con los animales. Por eso, esa imagen tan plástica que pone la Escritura, o el mismo Señor que le dice a los apóstoles, mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. O San Pedro, que una y otra vez conjuraba a los primeros conversos ahí en Hechos 2:40, poneos a salvo de esta generación perversa. Hay pecado, se puede ver el pecado, a veces no lo vemos con esos ojos, con los ojos de que son pecados realmente, y por eso no nos duelen, o no nos aterrorizan, o no nos asustamos, o no tenemos respeto de Dios. También el mismo Pedro en su segunda carta, 2 Pedro 1:19, dice que la Sagrada Escritura, la palabra profética, es lámpara que luce en lugar oscuro de pecado. El pecado me lleva a pensar en todo eso. Bueno, ¿se imaginan lo que más les parezca que pueden servir para esto que queremos llegar, que es a entender un poco más el sentido del pecado con la ayuda de la gracia de Dios? La petición, muy importante y en la cual podemos volver una y otra vez cuando nos distraemos. Otra vez explica el santo aquí, demandar a Dios nuestro Señor lo que quiero y deseo. Explica, la demanda de ser según su viecta materia o según lo que vaya a tratar es lo que le voy a pedir. Es a saber, si la contemplación es de resurrección, demandar gozo con Cristo gozoso. Si es de pasión, demandar pena, lágrimas y tormento con Cristo atormentado. Aquí será demandar vergüenza y confusión de mí mismo, viendo cuántos han sido dañados por un solo pecado mortal y cuántas veces yo merecería ser condenado para siempre por mis tantos pecados. Vergüenza y confusión por mis pecados. Primero, reconocer que somos pecadores, eso es lo que estamos pidiendo, que tengo pecado, porque no hay hombre sobre la tierra, dice el Eclesiastés 7:21, justo que
perdón, porque no hay sobre la tierra hombre justo que obre bien y no peque nunca. No hay nadie que no peque nunca. Proverbios 30:12. Hay gente que se tiene por limpia sin lavarse de sus inmundicias. No podemos tenernos por limpios, somos pecadores. Podemos lavarnos con el sacramento de la confesión, pero... Entonces dice Ezequiel 16:61, te acordarás de tus caminos y te avergonzarás. Vergüenza por el pecado cometido y confusión. ¿Por qué? Porque Dios me tiene paciencia, me perdona, me ama. Por supuesto, esto no quita para nada la misericordia de Dios. Por eso leemos una meditación de San Rafael Arnaiz, quien dirá, ¿cuántas veces me pongo delante de ti? Perdón, así. ¿Cuántas veces me pongo delante de ti, oh Señor? Mis primeros sentimientos son de vergüenza. Señor, tú sabes por qué, pero después, oh Dios, qué buenos sois. Después de verme a mí, os veo a vos, y entonces al contemplar vuestra misericordia, que no me rechaza, mi alma se consuela y es feliz. Ahí está el equilibrio perfecto. Pero la vergüenza y la confusión es muy buena. Como aquello de San Pedro, Lucas 5:20. Apártate de mí que soy un pecador, al ver a Cristo hacer la pesca milagrosa. Ante Dios, ante la grandeza de Dios, bueno, reconozco mi pecado y me avergüenza. Nos trae San Ignacio entonces 3 escenas, 3 pecados. Los ángeles, Adán y Eva, y el pecado de un hombre particular, un hombre cualquiera, que por un solo pecado mortal o por muchos menos de lo que yo he cometido, no se salva. Lo que intenta el santo es que veamos la realidad del pecado, que lo veamos desde el punto de vista de la fe, y lo terrible de las consecuencias. Y haciendo la aplicación a mí mismo, ver cuánta misericordia me ha tenido y me tiene el Señor. Eso es lo que busca el santo en esta meditación de 3 pecados. Vamos entonces al pecado de los ángeles. Estamos en el número 50. El primer punto será traer la memoria sobre el primer pecado que fue de los ángeles y luego sobre el mismo entendimiento discurriendo luego la voluntad queriendo todo esto memorar y entender. Por más me avergonzar y confundir, trayendo en comparación de un pecado de los ángeles tantos pecados míos, y donde ellos por un pecado fueron al infierno, cuántas veces yo le he merecido por tantos. Digo, traer en memoria el pecado de los ángeles, como siendo ellos criados en gracia, no se queriendo ayudar con la libertad para hacer reverencia y obediencia a su Creador y Señor, viniendo en soberbia, fueron convertidos de gracia en malicia, y lanzados del cielo al infierno, y así consecuentemente discurrir más en particular con el entendimiento y moviendo más los afectos con la voluntad. La oración que nos propone San Ignacio se dice oración por las potencias. Él quiere que usemos la memoria recordando lo que estamos meditando, la inteligencia iluminando eso y rumiando, y la voluntad afectándonos, haciendo actos de amor que muchas veces se transforman en el coloquio final. Bueno, el pecado de los ángeles. Entonces, Dios crea a los ángeles, seres espirituales, mucho más perfectos que nosotros, creados en gracia de Dios, es decir, en amistad con Él, una mayor gracia con la que fuimos creados nosotros, pero fueron puestos a prueba. ¿Qué significa esto? Que el amor no puede obligarse. Dios los amaba, los ama, por amor los creó, los invitó a compartir su amor, pero no los obligó a que lo amaran. La libertad humana, la libertad angelical está en esto, en si quiere o no quiere amar a Dios. Ezequiel 28, 14 y 15 suelen aplicar los padres de la iglesia este texto a Satanás. Eras un querubín ungido para proteger. Así yo te había constituido. Estabas en el monte santo de Dios y caminabas en medio de piedras de fuego. Perfecto fuiste en tus caminos desde el día de tu creación hasta que fue hallada en ti la iniquidad. Santo Tomás de Aquino va a decir, el ángel sin duda pecó deseando ser como Dios. Es después lo que utiliza para tentar a Adán y Eva. Apeteció obtener la bienaventuranza final, es decir, ser feliz como Dios, por su capacidad, lo cual es propio de Dios. Y junto con esto, dice Santo Tomás, se siguió que quisiera dominar todo lo demás. Quiso ser como Dios. No aceptó ser una criatura. No aceptó ser amado por Dios y devolver amor. Quiso él ser Dios. Y tal es la perfección del ángel que no se puede arrepentir. Va a decir San Juan Damasceno, no hay arrepentimiento para ellos desde la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte.
No es que Dios no tenga misericordia, de hecho es que ellos no se pueden arrepentir, no quieren arrepentirse, no pueden, nunca más. Y bueno, Dios creó el infierno para ellos con todas las consecuencias que esto tiene, porque son seres que Dios creó para su felicidad y que están penando eternamente por su propia elección y todo el daño que se iba a seguir en los hombres. Dios sabía todo eso y sin embargo, así obró mandando su ángel, arcángel San Miguel, para que los echara del cielo. Así castigó, se autocastigaron, ellos decidieron, en definitiva, Dios los tuvo que echar, no querían estar con Él. Bien, esa consecuencia por el pecado, por un pecado grave. Qué grave tiene que ser el pecado, ¿no? Siendo Dios infinitamente bueno y perfecto. ¿Y cuántos pecados hemos cometido nosotros? Y cómo Dios nos perdona, nos espera, nos espera, nos espera. Si estás viendo este video, es porque te ha esperado. Yo no sé si estoy vivo cuando vos veas este video, pero bueno, en definitiva, hasta este momento que lo estoy haciendo, todavía me ha esperado. Me ha dado tiempo para convertirme, para ser santo, para buscarlo a Él. Vamos al pecado de Adán y Eva. El segundo, dice San Ignacio, 3 pecados, los ángeles, Adán y Eva. El segundo, hacer otro tanto, es a saber, traer las 3 potencias sobre el pecado de Adán y Eva, trayendo a la memoria cómo por tal pecado hicieron tanto tiempo penitencia y cuánta corrupción vino en el género humano, andando tantas gentes para el infierno. Digo, traer a la memoria el segundo pecado de nuestros padres, como después que Adán fue criado en el campo de Damasceno y puesto en el paraíso terrenal, y Eva ser criada de su costilla, siendo vedados que no comiesen del árbol de la ciencia, y ellos comiendo y asimismo pecando, y después vestidos de túnicas pelicias y lanzados del paraíso, vivieron sin la justicia original que habían perdido toda su vida en muchos trabajos y mucha penitencia, y consiguientemente discurrir con el entendimiento, más particularmente usando de la voluntad, como está dicho. Bien, Adán y Eva entonces pecaron como no debían hacerlo, porque en definitiva fueron creados también para la gloria, la felicidad, pero fueron creados libres. Dios no los creó para el pecado, todo lo contrario. Los creó para amarlos, nos creó para amarlos. Había una sumisión total de la inteligencia y la voluntad a Dios por la gracia, de las pasiones inferiores a la inteligencia y la voluntad, de todo lo creado a ellos. Todo se rompió porque ellos decidieron no amar a Dios, decidieron no respetar simplemente que ellos eran criaturas, decidieron aceptar la tentación del demonio. Génesis 3:7, luego se les abrieron a entrambos los ojos, y como echasen de ver que estaban desnudos, se taparon. Bueno, no se le abrieron los ojos para conocer algo nuevo, para tener más sabiduría, no. Empezó a existir la concupiscencia, la rebelión de las pasiones, empezaron a ver el mundo con los ojos que Dios no quería que lo vieran, empezaron a ver el mundo con los ojos del pecado. Realmente no hay que imaginar mucho las consecuencias del pecado original, las vemos en nosotros. La lucha que tenemos por la santidad, la lucha para entendernos unos con otros, nosotros mismos que no nos entendemos, las pasiones que nos traicionan, el mal que hay en el mundo. Todo el mal que hay en el mundo es consecuencia del pecado original. Es el hombre que quedó así caído, así herido. Pascal va a decir, el pecado original es un misterio, pero si no aceptamos ese misterio, el hombre se transforma en un misterio mayor aún. ¿Cómo se entiende el hombre si no hay un pecado original? De hecho, distintas culturas han recreado leyendas, historias, ¿para qué? Para hablar de alguna caída, digamos, algún mito, algo, porque la razón tiende a buscar una causa de las consecuencias. Luego del pecado original va a decir el Concilio de Arauz, no tenemos de propio de nosotros mismos más que la mentira y el pecado. Qué heridos que quedamos. Qué heridos que quedamos. San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia, hablando de esto que se llama fomes peccati, inclinación al pecado. El bautismo nos borra el pecado original, pero no la inclinación al pecado, que Dios la deja para la lucha, para alcanzar nosotros la santidad y tener algún mérito en ello. Va a decir así el santo, y mirad como una piedra con el peso que tiene es inclinada a ir hacia abajo, así por la corrupción del pecado original que tenemos una vivísima inclinación a las cosas de nuestra carne y de nuestra honra y de nuestro provecho, haciendo ídolo de nosotros y obrando nuestras obras no por amor verdadero de Dios, sino por el nuestro. ¿Sí?
también el alma quedó inficionada al pecado original. No solamente la carne que se revela, también el alma, el amor propio es espiritual. Estamos vivísimos a las cosas terrenales y que nos tocan, o sea, nos toca a nosotros, que tiene que ver con nuestro amor propio, y muertos para el gusto de las cosas de Dios. Manda en nosotros lo que había de obedecer y obedece lo que había de mandar. Y estamos tan miserables que debajo de cuerpo humano y derecho traemos escondidos apetitos de bestias y corazones encorvados hacia la tierra. ¿Qué os diré? Sino que en cuantas cosas faltas, o sea, en cuantas cosas defectuosas y feas y secas y desordenadas viéredes, en tantas miréis y conozcáis la corrupción y desorden que el hombre que está sin Espíritu de Dios tiene en sus sentidos y obras. Y ninguna de estas cosas veáis que luego no entréis en vos misma, le dice al alma, a considerar que aquello sois vos de vuestra parte, si Dios no os hubiera dado salud. Santa Teresa de Ávila se asombra no de los pecados que comete una persona que no está en gracia, sino de los pecados que no comete. Es decir, que si fuera por no estar en gracia de Dios y estar a las expensas de nuestras pasiones y del demonio, tendríamos que, cuando no estamos en gracia, caer en pecados mayores. Bien, meditar entonces esto, ver un solo pecado de Adán y Eva, uno solo, todas las consecuencias que trajo en la humanidad entera, en ellos, ¿cuánto habrán sufrido ellos también? Ellos vieron el antes y el después, habrá sido terrible. Ver a Abel muerto por Caín, ¿cuánto habrán sufrido por un solo? ¿Y cuántos nosotros cometemos? Y Dios nos espera, nos ama. Tercer pecado, dice San Ignacio, de un hombre que peca una sola vez o menos veces que nosotros y se condena. El tercero, asimismo, número 52, ¿sí? Hacer otro tanto sobre el tercer pecado particular de cada uno, que por un pecado mortal he sido al infierno, y otros muchos, sin cuento, por menos pecados que yo he hecho. Digo, hacer otro tanto sobre el tercer pecado particular, trayendo a la memoria la gravedad y malicia del pecado contra su Creador y Señor, discurrir con el entendimiento cómo en el pecar y hacer contra la bondad infinita justamente ha sido condenado para siempre, y acabar con la voluntad como está dicho. Un pecado grave puede hacernos perder el cielo, porque un pecado grave es decirle que no a Dios. Dice la Escritura, Santiago 2:10, porque quien observa toda la ley, pero falta en un solo precepto, se hace reo de todos. Un homicida que mata a una persona, valga la redundancia, puede ser muy bueno en su trabajo, todo bien, pero mató a una persona, tiene que ir a la cárcel por una cosa que hizo mal, grave. Y si nos parece esto muy exagerado, el infierno, ¿por qué? Es que no tenemos el sentido del pecado. Además que nos puede parecer exagerado el infierno y no exagerado el cielo. O sea, que me den la felicidad eterna, que no tengo idea de cuán hermosa es, no me parece exagerado. Y lo otro sí. Dice el Catecismo de la Iglesia, número 1033, salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Y 1035, la enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Lo dice el Señor claramente muchas veces en el Evangelio. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. Entonces, no es exagerado, no estamos inventando nada si pensamos que alguna persona por un solo pecado mortal o al menos por menos pecados de los que nosotros hemos cometido, realmente se condenó, se puede haber condenado. La Iglesia no señala a nadie, sí canoniza, este está en el cielo, nos confirma. No va a decir este se condenó, pero sí sabemos que hay condenados, ¿sí? Irán al fuego eterno, dice el Señor. Incluso a veces conocemos vidas de personas que a lo mejor pensamos que no murieron bien por lo que podemos ver. Después la misericordia de Dios, obviamente por lo que uno ve afuera, puede tomar en ese sentido noticia y aprender. Como aquel que se levantó de la tumba 3 veces cuando, en tiempos de Bruno, que después fue San Bruno, ¿no? Y dijo, no, estoy ante el trono de Dios. Se fueron todos, se asustaron, volvieron otro día a rezar, se levantó de nuevo y dijo, estoy siendo juzgado, sentenciado. Otra vez se fueron todos, el tercer día se levantó de nuevo y no recen más por mí, he sido condenado. Semejante encuentro con esta verdad, además que parecía que había sido un hombre bueno. Bueno,
Dios sabrá obviamente que si se condenó no habrá sido normal. Bueno, San Bruno con eso recibió la gracia fundacional de los cartujos, la orden más estricta que existe en la iglesia desde el siglo XII. Encontrarnos con esa posibilidad de alguien que se haya condenado, incluso a veces hasta nos puede servir ver las consecuencias de los pecados que han tenido otras personas que han pecado menos que nosotros en la vida, incluso los pecados, las consecuencias aquí en la tierra. Bueno, y siempre sacar en el razonamiento, sacar como fruto la misericordia de Dios, el amor de Dios para con nosotros. Terminar con un coloquio que San Ignacio nos va a explicar aquí, que se hace propiamente hablando, como un amigo habla con otro, un siervo a su señor, cuando pidiendo alguna gracia, cuando culpándome por algún mal hecho, cuando comunicando sus cosas y queriendo consejo en ellas y decir un Padre Nuestro. Está en el número 54. En el 53 nos dice el coloquio que tenemos que hacer ahora, esto que decía era para todos los coloquios. Imaginando a Cristo nuestro Señor delante y puesto en cruz, hacer un coloquio como de creadores venido a hacerse hombre y de vida eterna, muerte temporal, y así a morir por mis pecados. Otro tanto mirando a mí mismo lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por Cristo, y así viéndole tal y así colgado en cruz, discurrir por lo que se ofreciere. Ver a Cristo en cruz, se hizo hombre por mí, para salvarme a mí, para salvarme de mis pecados, murió por mí. Bueno, qué coloquio, ¿qué le voy a decir al Señor? Él se hizo cargo de mis pecados, si yo tengo salvaciones por Él, si yo tengo redenciones por Él, si puedo entrar en el cielo es por Él. Él ocupó mi lugar, el lugar que yo debería ocupar. Yo soy el que lo clavé en la cruz. Son mis pecados. Hacerme cargo de la situación y hacerme cargo entonces de la misericordia de Dios. ¿Cómo me hago cargo de la misericordia de Dios? ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué he de hacer por Cristo? Ante tanto amor del Señor, ¿qué voy a hacer para responderle? Y si me quedaba alguna duda pensando en el infierno, si será, si no será, ¿por qué? Un Dios que se hace hombre y muere por nosotros me muestra que el pecado no es un juego. El pecado no es un juego. Por eso Dios se hizo hombre, por eso murió en la cruz, para mostrarme lo más plásticamente que se pueda lo que es el pecado, lo grave que es, lo que vale redimirlo, vale la sangre de un Dios. María Santísima fue la única criatura que nunca pecó. Y justamente por no haber pecado, es la que más entiende del pecado. Entonces, a ella, que además de esto, por ver a Cristo en la cruz, sufriendo por nosotros, por nuestros pecados, mucho más entendió todavía esta realidad y viendo también que por esa redención ella nunca pecó. Ella que entiende tanto, a ella le suplicamos como madre que nos ayude a profundizar en este misterio. Repito, no es tan lindo a veces pensar en el pecado, cuesta un poco, pero los frutos son enormes. La conversión, va a decir San Juan Pablo II, exige la convicción del pecado. Mientras yo más me hundo en el barro del pecado de esta manera que estamos haciendo, más puedo salir a flote por la misericordia de Dios. Si no quiero ver el pecado, le esquivo, será muy difícil entonces que me convierta. Le vamos a pedir esa gracia a María, le vamos a pedir esa gracia a San Ignacio, que podamos animarnos a enfrentar estas materias un poco más difíciles en esta primera semana para alcanzar todos los frutos que el Señor tiene preparado para nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.